love and marriage, they go together like a horse and carriage. This I'll tell you, brother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. No, sir. Esto es Café de Nadie. Donde caben todos, aunque no vino nadie. No, ¿quién vino? Pues habrá que ver el menú, pero mientras tanto tenemos aquí con nosotros a Verónica Gerber, autora de Mudanza. A ver, yo quiero decir lo que ya se sabe. Yo quiero mucho a Verónica Gerber, pero también la admiro profundamente. Y una cosa no estorba a la otra. Bienvenida al Café de Nadie. Gracias, Jorge. Es importante decir que una cosa no estorba a la otra, porque en este país luego uno se equivoca y hay muchos escritores que yo admiro, pero no los quiero. Y luego hay muchos escritores que los quiero, pero no los admiro. Y hay muchos escritores que ni los leemos, ni los queremos, ni los admiramos. Son los que no vienen al Café de Nadie. Exacto. Oye, Verónica Gerber es autora de este libro y de una novela que estará próxima a aparecer, que va muy bien porque me consta. Eres escritora, pero en estos ensayos te proyectaste. Estos ensayos son sobre artistas plásticos que se volvieron escritores. O viceversa. A ver, una cosa no estorba a la otra, ¿no? No, exacto. Platícanos eso. Pues sí, en realidad todos son, lo que pasa con los personajes de ese libro es al revés de lo que pasa conmigo un poco, ¿no? Todos eran escritores y llevaron la literatura a un soporte distinto, como la instalación, el performance, el video, la foto. Y en mi caso, digamos que llevo lo visual hacia la literatura, ¿no? Creo que en estos personajes el abandono es más trágico, o al menos así lo narro en los ensayos, ¿no? Como si no hubiera vuelta atrás hacia la literatura, y en mi ejercicio no lo veo de esa manera, es decir, como tú dijiste al principio, no me parece que se estorbe escribir y hacer artes visuales, sobre todo si estoy buscando ese lugar en el que pueden convivir, ¿no? Ahora, tú pones mucho énfasis en todos los ensayos que componen Mudanza, este libro del que estamos hablando de Verónica Gerber, en cómo, en efecto, parece una renuncia de la literatura y una ganancia de las artes visuales. Y tú, en tanto ambidiestra, o como lo has llamado aquí, ambliope, puedes ver ambos planos con igual peso y con igual estatura. Pero en todas hay una conexión muy particular que tiene que ver con cómo el lenguaje tiene una falta en cada uno de estos autores de expresión o de representación, o de decir, hay algo que perdimos automáticamente a la hora de hablar o de comunicar o de escribir, y que estos autores recuperan gracias a la visualidad del lenguaje. ¿Tú cómo te sientes con ese conflicto al respecto de tu posición ambliope, que eres escritora y al mismo tiempo eres artista visual? Sí. Yo creo que intentan recuperar esa falta, pero tampoco estoy segura de qué tanto se recupera. Es decir, es como fundacional ese vacío, ese silencio, o esa cosa que no puedes decir con palabras, ¿no? Y pues yo, en mi quehacer, digamos, todo lo que he hecho está tras ese silencio, ¿no? Tras ese hueco, tras ese espacio en el que el lenguaje no es suficiente, sea visual o sea escrito. No sé por qué es más evidente con las palabras, cuando las palabras no alcanzan, cuando no puedes decir exactamente lo que quieres decir, porque no hay las palabras para decirlo. Y creo que la imagen, por su, digamos, cualidad de ambigüedad, ¿no? Que siempre es mucho más ambigua que la palabra, probablemente hace que esa falta o ese hueco no sea tan evidente, pero también lo tiene, porque es difícil también acercarse a la imagen y saber qué te está diciendo exactamente. Es mucho más polisémica de pronto que la palabra a veces, ¿no? Y tenemos que hacer ejercicio de crítica literario de artes plásticas, es decir, volver a utilizar el lenguaje que se había sacado, ¿no? O
expulsado de ese territorio para referir esas imágenes que pareciera que no poseen palabras porque no las necesitaban. Y resulta que necesitamos de ese lenguaje perdido para poder hablar otra vez de esa operación de imágenes, ¿no? Bueno, y la otra es que polisémica es una gran palabra. Sí. Me dejaste perplejo. Y yo creo que ahorita todo el mundo va a buscar la definición, a ver si tenemos Pues es alguna lo que pariente dice polisémica. Roland Barthes de la fotografía. Eso, por ahí iba yo. Pero, a ver, yo quiero mencionar, cuando los pintores modernos están pintando, en las películas salen con grandes bocinas escuchando música. Y yo supongo que Goya no podía hacer eso. O Supongo. no pensaría que Rembrandt... Sobre todo el último Goya, que ya no El podía otro ya no oía escuchar, nada, ¿no? ya no oía nada, ni Beethoven. Pero escribía, yo no sé si Goya dejó escrito, eso sí no lo sé, no sé si Velázquez dejó escrito algo o si sentían la necesidad de escribir, a lo mejor saciaban con pintar el paisaje de Delft, ¿no? Ya, con eso ya quedó, según Vermeer, ¿no? O a lo mejor Vermeer tiene por ahí un diario, tiene por ahí un párrafo donde necesitaba expresar en palabras lo que significaba para él la creación artística. A mí me consta que tú hacías como mapas de la lectura. Sí. Verónica Gerber es una mujer que cuando está leyendo de pronto haces unos círculos que se conectan por unas tangentes. Es bastante geométrico. Sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? Explícanos pasa esa eso? cartografía, exacto. Saquemos el diván inflable y explícanos. ¿Qué onda? No sé exactamente, pero creo que viene de esta cosa de la teoría de los conjuntos, de los diagramas de Venn, de pues ordenar el mundo por conjuntos y generar relaciones entre ellos a través de cómo se relacionan en la página los círculos, ¿no? Si se intersectan, qué relación hay entre esos dos conjuntos, o si, no sé, si están pegados en una línea o separados por una línea punteada, en fin, todas las posibilidades. Ahora, tu que se nos relación con ocurra, ¿no? ellos, con estos personajes, entre otros el mexicano Ulises Carrión, Unos impronunciables. unos verdaderamente impronunciables. Estoy tratando de Hay hacer unos una nombres, hay una ayúdanos, representación porque hay uno que viva es de mi Conchi. memoria. Sí. Vito Aconchi, Vito Aconchi. Ulises Carrión, Ese Eivind sí se puede Fellström. pronunciar. Oyvind Fallström, Marcel Broders y, Exactamente. Ese y- también Vito está fácil. Aconchi. y Sophie Calle y Paul Oster, ¿no? Esa- Exactamente. Un saludo, porque nos están viendo. Ellos ven TV una. Sí, en Paul traducción Oster. simultánea. Saludo a Paul Oster. Pero ¿cómo haces que esos conjuntos se establezcan tan claramente con respecto a tu propio relato biográfico y estético? Porque es claro que esa intersección se da gracias a que tú posees también un oficio bífido o, si se quiere, eres un artista bilingüe que al mismo tiempo hace arte en soporte textual, que trabaja directamente con palabras, pero también con imágenes. Sí. ¿Cómo sientes ese balance o ese equilibrio? ¿Crees que sales, digamos, de alguna manera librada de los múltiples callejones en los que se metieron ellos? ¿O tú crees que todavía, digamos, es un proceso en route, como dicen los Sí, yo creo que franceses? está en construcción, Ajá. pero también creo que no es tan disímil los mundos, porque al final yo lo que estoy haciendo es escribir en los dos lugares, ¿no? En las imágenes y en los libros, por decir algo, o en los textos, ¿no? Entonces, digamos, si tú me pones a dibujar un retrato como Goya o como Rembrandt, no lo sé hacer, no lo puedo hacer, no tengo ese talento, ¿no? Pero sí puedo, digamos, en un poco los preceptos del arte contemporáneo, realizar cierto tipo de piezas a través de la palabra y a través de la palabra escrita, sobre todo, y de la relación que puede establecer con la imagen, ¿no? ¿Tú, Jorge, no ves, Yo- no sientes que este asunto toca directamente a los escritores, pero también a los artistas visuales, que es una especie de nuevo Leonardo da Vinchismo, ¿no? En el que, digamos, los límites de mi trabajo y de mi lenguaje en realidad no están tan definidos, Sí, ¿no? ya se rompieron. Se rompieron y en realidad Sí. necesito otros de Pues me pasa exploración, ¿no? particularmente cuando pienso en lo que ha hecho Verónica Gerber, y porque la conozco, porque a mí me consta que estos ensayos se escribieron en voz alta, eso para empezar. Los leías, te fueron leídos, Sí.
al escuchar tus propios párrafos quizá corriges o a lo mejor te das cuenta que sí están a toda madre y luego te los paseabas, es decir, Verónica es bastante escritora andante, es pensamiento andante, que es digamos la mejor definición del ensayo, creo yo. Entonces son ensayos muy caminados, muy vividos, y pienso que, dado que no hay límites para los ahora escritores, realmente se cumple lo que decía Alfonso Reyes, uno escribe incluso cuando no está escribiendo, ella lo acaba de decir, cuando ella está haciendo un ejercicio visual de la lectura de un párrafo y hace círculos y tangentes y sus geometrías raras, ella está escribiendo. Los que ella ensayó son tipos que estaban escribiendo a su manera. Licho Carrión, por ejemplo, en Ámsterdam, puso una tienda que se llamaba Other Books e hizo un Quijote en un burro de planchar. Claro, no ocupo todo, pero está ahí el Quijote. Y luego hizo un libro con pasto, con hierba. Y luego uno con cortezas de pan, ¿no? Eso también ahí es una rara manera de decir, escribir. Yo me propasé con lo de las cortezas de pan y por eso yo tenía un problema de peso. Y ahora estoy a dieta, ya no estoy con la dieta. Sí, te comiste el margen del libro. Exactamente. Hay un asunto en ese ensayo sobre Ulises Carrión, donde mencionas que él pudo haber sido algo así como un editor de literatura conceptual, ¿no? Sí. ¿Tú te sientes también editora de literatura conceptual o ves tu producción creativa en ambos bandos, desde las artes visuales y desde la literatura, como creación, lectura y producción de literatura conceptual? ¿Y cómo lo podrías clasificar? Pues yo creo que sí, lo que hago está muy cerca de lo conceptual, pero siempre he intentado que no sea tan frío, ¿no? Porque digamos que toda la corriente del arte conceptual es bastante fría y poco sentimental, digamos, por ponerlo. Y no creo que pase eso en estos, o no quiero que pase eso en lo que escribo ni en lo que hago visualmente, pero sí la forma, la estructura en la que se plantea tiene mucho de conceptual. No sé si hago literatura conceptual porque creo que es más extrema. Por ejemplo, lo que hace Kenneth Goldsmith, ¿no? Que claro. Tiene un libro entero de transcripciones del clima. Y de cortes del obituario y de las primeras planas del New York Times, ¿no? Sí, por ejemplo, exacto. la de corta ya es cosas un collage. que platicadas suenan súper interesantes y atractivas, pero que estoy segura cuando las lees pueden ser un poco aburridas, me parece, ¿no? Pero bueno, igual es como más extremo ese ejercicio literario y a mí no me interesa llevarlo hasta ese lugar, ¿no? Claro. Sí me interesa que el texto funcione, que digamos, que tenga un sentido más allá del concepto, ¿no? Otra manera de decirlo es que está bastante amarrado lo que haces a la literatura. Sí. Es decir, lo que te interesa en el fondo en realidad es literatura. Y para eso, que esto se llama Café de Nadie, ella es Verónica Gerber, para eso vamos a regresar al ratito después de este corte para hablar de novela. Esto es Café de Nadie y vino alguien que se llama Verónica Gerber. Y yo dije que después del corte íbamos a hablar de novela. La novela de la vida, la novela de los personajes que los andan buscando, un detective persiguiéndolo, y luego la novela en donde estás a punto de triunfar en el universo. La novela que estamos esperando todos, que es una novela que se queda sin palabras, eso ya es el colmo del carajo. Explícanos todo esto en un primer intento. Pues sí, creo que en este libro, En Mudanza, intenté novelar un poco la vida de los artistas, de los que narro sus piezas y su vida. Y lo del detective es una pieza de Sophie Calle, esta artista francesa que le pide a su madre que contrate un detective para seguirla. Sí. Y que después el detective le entrega todas las anotaciones de ese diario. El expediente. Ajá. Es buenísima idea. Buenísima, pero además que Verónica relaciona muy bien justamente con Paul Auster, que también trabaja sobre esta
casi esta misma idea en la trilogía de Nueva York, Sí, ¿no? exacto. Que también son averiguaciones e investigaciones policíacas prácticamente sobre nada, sobre el lenguaje o sobre la metafísica del ser, o cosas infinitamente más elevadas, pero en realidad sobre nada, ¿no? Bueno, él dice que es verídico que le hablaron por teléfono preguntando si él era Paul Auster, Exacto. detective privado. Exacto. Y dice que es verídico y dice que dijo, sí soy Paul Auster, pero no soy detective. En la vida real dijo, no soy detective privado, soy escritor. Pero en la novela dice, sí. Exacto. Bueno, entonces, lo verosímil y lo inverosímil es a mí lo que me llama la atención de lo que tú trabajas. Sí. Es decir, ¿realmente hay alguien que se le ocurra hacer una obra de arte aprovechando como telar la ciudad, la vida, la cotidianidad y que eso sea efímero? Sí. Ahora, eso, ¿cómo es que tú lo relaciones con la literatura? Porque la literatura es que se queda en papel. Sí. Sí. ¿Cómo es el puente? Escribirlo, escribes a mano, es porque lo lees en voz alta, es porque se te antoja a ti hacer así un performance. O Vamos como, a espiar a Hernán Bravo Varela. por ejemplo, que se los recomiendo para que Seguidlo. yo también tenga mi Síganlo propio en expediente. Twitter. No, pero o que también, siguiendo la línea de Jorge, o que también en realidad lo que haces para llevar a cabo la escritura de tu novela es en realidad, como ocurre con el proceso de las artes visuales, una documentación. Sí, es eso, como buscar que el texto en sí mismo tratara de funcionar como pieza visual, pero Bueno, aquí hay juegos de tipografía. sí, hay muchos juegos. Un saludo al editor, y de ni- Marco Perilli, le mandamos un abrazo, lo queremos mucho. Pero aquí sí tuviste injerencias, y si hablaste con él y le dijiste, Sí, aquí el tamaño de la letra sí importa, el tamaño sí importa siempre. sí, de hecho. sí. Pero como que creo que para mí es más que vaya más allá de la tipografía, es decir, los juegos tipográficos me parecen ya como pan de cada día, digamos, no es nada tan novedoso. Pero para ti, ¿qué sería el ideal? Que esto tuviera textura. Pues yo lo que intenté con este libro más bien fue plantear una estructura de la forma en la que están ordenados los textos, de qué trata cada uno, cuál es el título, cómo se llama el libro, como una estructura detrás del texto que me parece que podría hacer que parezca una pieza, ¿no? Claro, una de serie arte. que reúne piezas, ¿no? Exacto. Que están englobadas. Esto es una, bajo para el mí es una concepto general del pieza, libro. nada más que se lee, ¿no? Sí, Es como- bien definido. Pero, por ejemplo, dentro de 20 años, en el aniversario 20 de Café de Nadie, vamos a estar aquí celebrándote. Completamente. O tendremos monigotes, pero igual nosotros Igual, nos vamos y va a haber hologramas, y va a estar muy padre, no se lo pierdan. Son 20 años dentro de 20 años. En ese programa, el libro que vas a presentar, ¿qué tiene? ¿Tú qué crees? ¿Tu libro ideal sí sería como el libro electrónico que ahora tiene imagen y que se puede salir por ahí una mano? No sé, no ¿No lo estarías alcanzo. peleada con eso? No, para nada. Pero no lo alcanzo todavía a imaginar. Sí, creo que es un soporte que hay que, o sea, como empezar a ver qué onda con él, ¿no? Como empezar a entenderlo. Ni siquiera tengo un iPad, entonces me resulta bastante complicado. O quizá consagrar la utopía de varios de estos escritores que se pasaron Sí, vía la mudanza de la palabra a las artes visuales, hacer que el relato de la novela sea una pieza, sí. punto. Una pieza que deslumbre por, no la pureza manida de la literatura, que ya sabemos que además de ridícula es aburrida, ¿no? Sí. Sino como el lenguaje casi en grado cero, para decirlo en términos Algo muy así. franceses, ¿no? Ujú, Una ujú. pieza que salga en 3 dimensiones de ese objeto de anticuario y anticuado llamado libro. Ahora, Sí. también, para no andar en la estratosfera, yo lo que entiendo es que la literatura en última instancia está más allá incluso, a lo mejor, de la palabra misma. La novela que estás trabajando es una Sí. novela en donde lo que importa es que el lector va recorriendo tus teorías de los conjuntos Sí, y llega un momento en que ya conocemos al personaje que puede ser uno mismo proyectado en la página sí. y ahí ya no importa lo que dice. Eso es lo que tendría que suceder. Y que ya no tenga que decirlo todo y que esos dibujos de conjuntos empiecen a contar la trama también, ¿no? ¿No es eso el amor? A lo mejor. Probablemente, ¿eh? Pero pues, perdimos ya al dibujante, ¿no? Creo recordar que eso es el amor.
Bueno, y en el amor entonces ya no importa si es que es una caja de chocolates o un ramo de flores o la manida, ¿cómo dijiste? La manida. La tan manida. La tan manida, sino es simplemente pararte delante de ella y nada más ver. O lo que ocurre con las grandes novelas también, ¿no? Que en un momento estamos tan compenetrados con la historia y con los personajes y con la acción narrativa que todo ese armazón o esa caja de texto, ¿no? De dura prosa que vemos, ese cuadrado en negro, en realidad se disuelve y nos deja ver todo lo que está ocurriendo con una absoluta transparencia. Y de alguna manera el lenguaje no es que deje de importar, pero... No, ya floreció. Exacto. O sea, es Macondo. Exacto, Pero deja de adquirir ese se hace transparente, matiz, se hace ¿no? transparente, ¿no? Deja de ser un andamio para Sí. disolverse y dejar que la historia suceda, Sí. ¿no? ¿Quiénes Deja son ver tus algo más. artistas favoritos, Pues así del universo? Los que están aquí. Los que están ahí. Vito Acconci. No solo Sofical. favoritos, sino para mí es la genealogía con la que me gustaría que algún día me relacionen, ¿no? O sea, ¿Y escritores? escritores, bueno, Paul Auster. Mi escritor favorito creo que es Lawrence Durrell, sobre todo el Cuarteto de Alejandría. ¡Wow! Ese libro creo que tiene mucho que ver. ¿Qué más? Pues así, que se me vengan a la cabeza Pero esos bueno, dos. ya ¿sabes? hay dos superestrellas. Sí, sobre todo su manera de ver panópticamente el mundo, ¿no? Sí. Una misma situación desde Exacto. diversas voces, distintos Exacto. ángulos, varios registros, ¿no? ¿Y trabajas con música cuando estás escribiendo? A veces sí, a veces no. A ¿De qué veces depende? no tengo muy Es decir, ¿tú has claro. notado si tú escribes diferente cuando estás escribiendo una novela a cuando estás escribiendo un ensayo? No, estoy intentando escribir la novela como si fuera un ensayo Y viceversa. y viceversa. Sí. Eso es muy Sí, interesante. tampoco, No. no me interesa mucho tampoco esa distinción, ¿no? Es que recuerdo mucho una opinión del propio Fabio Moravito, Anfibio si los hay, escritor mexicano por supuesto, a Un quien le mandamos un porque saludo, nos está viendo desde luego. donde Fabio justamente caracterizaba la naturaleza de un género por su aproximación a otro, ¿no? Si a mí me dicen que se me reconoce o se me lee como poeta, en realidad justamente en los poemas quiero parecer lo menos poético posible, Claro. en realidad quiero narrar una historia o ensayarla, y en el ensayo quiero ponerme o darme algunas facultades Sí. líricas, Sí. etcétera, ¿no? Ampliando el Lo abanico. cual está bien, ¿no? porque Sí. hemos leído a muchos novelistas por lo que tienen de cuentista. Ujú. Es Sí. decir, el Quijote es un ejemplo. Yo pongo puros ejemplos inquebrantables, ¿eh? Ese muchacho va para arriba, se llama Cervantes, pero el Quijote lo que tiene de maravilloso son los cuentos que contiene. Porque en realidad Miguel de Cervantes ni sabía que estaba haciendo una novela, ¿eh? Yo creo que no sabía bien a bien. Él estaba haciendo ahí una locura, Sí. una cosa donde cabía todo. Y a lo mejor ahí se unen los tiempos, porque como decías de Da Vinci o de los renacentistas, ellos, ¿quién les iba a decir que se limitaran nada más a la escultura? Claro. Sí. ¿Quién? ¿Y a ti quién te ha dicho que está mal o que es un pecado que tú te dediques a tantas cosas al mismo tiempo? Nadie. Sí, Solo es tu interés que de pronto te despiertas y dices, quiero hacer esto. sí. Es que puede parecer, ¿no? Yo he visto gente que en sus biografías se presenta como todo, ¿no? Soy bailarín, músico, editor, artista visual, Metrosexual. de Sí, todo, ¿no? pretextando Yo el no bestseller, aspiro a claro. algo así. A mí me parece que sí, estoy echando mano de las artes visuales y de la literatura y eso puede parecer que hago muchas cosas diferentes, pero la verdad es que no. Lo que hago es muy chiquitito Cuando tú haces spinning, y es ¿no? un espacio pequeñito donde A se veces. juntan, ¿no? Ahora, Verónica, en ese asunto, y me gustaría ver tu respuesta o tu opinión crítica sobre el trabajo de los artistas visuales Sí. que, digamos, han ido dejando la literatura a un lado, ¿no? Y la emplean meramente el lenguaje como un medio de producción de sentido, pero muy a la orden de los curadores y de Ah, ok. los galeristas, ¿no? Es decir, la palabra vuelve a ocuparse para la mayoría de los artistas visuales y para los artistas conceptuales como un objeto con una serie de características muy impuestas por el mercado, ¿no? Sí. Para mí, primero que nada, hay una distinción abismal entre lo que escribe un artista y lo que escribe un curador, ¿no? Es decir,
hay montones de artistas de arte contemporáneo, como desde Robert Smithson, muchos de los 70s, y casi todos escribieron, y sus libros o sus textos, porque no todos son libros, son bastante interesantes, ¿no? Tal vez sobre todo porque no aspiran a la gran literatura, ¿no? Y son buenos textos en general, sobre todo textos donde intentan explicar su propio proyecto como artistas o otro tipo de cosas. Hay un libro, por ejemplo, de Jimmy Durham sobre la casa y la vivienda, que es súper bonito, ¿no? Entonces, bueno, yo eso lo pondría aparte. Creo que hay muchos artistas a los que les cuesta trabajo escribir también, ¿no? Y por eso utilizan la imagen. Y donde se vuelve complicado es cuando llega un curador a escribir por ellos. Exacto. Para que su trabajo se entienda o sea más accesible. Me parece que en muchos, no podría decir que todos, pero sí hay mucho del trabajo de escritura de textos, de curaduría, que está como sobreinterpretando las imágenes y las está llenando de conceptos incomprensibles y cosas que no, ¿sabes? Que yo lo leo y no sé de qué están hablando, ¿no? El curador será mejor en tanto más aprenda de la labor del editor, del buen editor de libros, ¿no? O sea, digamos, entre menos se vea lo que hace y más deje brillar la obra del artista, ¿no? Porque a veces ahora hay como ciertas luchas de egos y cosas así que hacen que estén en el mismo lugar de importancia el curador y el artista. Y no es que no me parezca que sean igual de importantes, pero la persona que editó este libro, la mayor parte de la gente no la va a conocer y el trabajo que hizo fue excelente, ¿no? Digamos, el editor está acostumbrado a ser invisible y a hacer un trabajo que, al menos en el caso de mi libro, fue súper importante. O sea, a mí mi editor me dijo, a tu libro le falta un texto al final para que sea redondo. Y tenía toda la razón del mundo, y ese texto que escribí al final cerró perfecto. Y el libro me parece que tiene una cohesión gracias a que mi editor me pidió ese texto, ¿no? Y eso nadie lo va a saber. Claro. El libro se llama Mudanza, está editado por Taller Editoria, Marco Perilli, un abrazo. Ella se llama Verónica Gerber, es una artista en todo el sentido de la palabra. Es mi amigo Hernán Bravo Varela y esto fue el Y él café. Es mi cómplice, Jorge Fernández, y pedimos un café de nadie. Un café de nadie, a ver quién viene a la próxima. Descafeinado, gracias. Por favor. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.